Hola, hola, bienvenidos a Cocinando con Dios y Conociendo la Palabra. Estamos en la serie Conociendo la Palabra completa en 44 semanas. Vamos en la semana 33, día 6, y hoy vamos a leer Isaías del 30 al 35. Y queremos pedirte, Señor Jesús, que derrames de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, que nos des de tu sabiduría y de tu conocimiento, que nos des discernimiento, que pongas un carbón encendido en mi boca y seas tú quien hable por medio de esta palabra, y que esta palabra dé fruto y nos transforme. Y también atamos todo espíritu de estupor que quiera ensordecernos para que no escuchemos tu palabra. Y haz llegar esta palabra a aquella persona a la que le va a cambiar el pensamiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hola, hola. Bueno, pues bienvenidas. Estamos en Isaías 30. Gracias, Rita. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Anes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho, antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Profecía sobre las bestias del Negev, por tierra de tribulación y de angustia, de donde sale la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela. Llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos, a un pueblo que no les será de provecho. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto yo le di voces que su fortaleza sería estar quietos o estarse quietos. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profetices lo recto, decidnos cosas halagueñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra, y confiaste en violencia, y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. O sea, no servirá para nada. Dice, se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto, o sea, ningún pedazo bueno. Dice, no sea tiesto para fuego del hogar o para sacar agua del pozo, es decir, quedará inservible. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis, sino que dijiste no. Antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. 1,000,000 huirá a la amenaza de uno, a la amenaza de 5 huiráis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Bueno, pues la verdad, bastante duro este capítulo 30, pero pues nos habla básicamente de hijos que se apartan.
No está hablando de aquellas personas que todavía no conocen de Dios. Está hablando de personas que, como hablábamos, de pronto, que... Es que estoy buscándolo. Ya. Hablábamos, perdón, me hablo sola. Hablábamos de cómo hay diferencia entre ser creación de Dios y ser hijos de Dios. Creación, todos los somos, buenos, malos, hasta hasta Satanás es creación de Dios. Fue creado como un ángel de luz para hacer adoración, pero terminó corrompiéndose. Creación, todos somos. Hijos de Dios es una decisión que a nosotros nos toca tomar. Para convertirnos en hijos de Dios hay que aceptar el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Es la única forma de convertirnos en sus hijos, pues su palabra dice: nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. Jesús es el único camino, dice la Biblia. No hay otra forma de llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo. No hay otra forma de ser salvos si no es por medio de su sangre preciosa, del arrepentimiento de pecados y su sangre preciosa haciéndonos aceptos con nuestro Dios, pagando por nuestros pecados, porque la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos, y dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, mientras nosotros íbamos directo a la muerte, lo que nos diferencia es Jesucristo, que en su misericordia pagó por nosotros. Ahora, ¿qué necesitamos para ser salvos? Creer en Él, reconocerlo como Señor y Salvador, solamente creer en Él. Sin embargo, como yo te decía, es una oración que nosotros hacemos con todo el corazón, con un arrepentimiento sincero, y cuando este arrepentimiento sincero ocurre una transformación. Por ejemplo, tenemos el caso de Saulo, que Saulo literalmente era un asesino, era un perseguidor, sí, era un asesino de cristianos, porque pues él se dedicaba a perseguirlos, a llevarlos a la cárcel y a verificar, ¿verdad?, que los asesinaran, porque para él, como era en aquellos tiempos tan religioso, era muy conocedor de la palabra. Sin embargo, su religiosidad lo llevaba a hacer lo malo, hasta que se encontró con Jesús. A pesar de que Jesús ya había pasado por la muerte de la cruz, resucitado, en un momento Jesús se encuentra con Saulo, se le aparece a Saulo y le dice, ¿verdad?, que por qué está haciendo lo que está haciendo. Entonces, con ese encuentro de Saulo, su vida es totalmente transformada, es cambiada, tanto que hasta su nombre cambia a Pablo. Y Pablo escribe gran parte del Nuevo Testamento. Y incluso Pablo es quien ha tenido tuvo el llamado de ir a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, los que no venimos del pueblo judío, los que no venimos del pueblo de Israel, que fuimos adoptados por medio de la sangre de Cristo. Pablo le tocó iniciar esa labor. Entonces, lo que yo te quiero decir con todo esto sobre Saulo convertido a Pablo es que cuando nosotros de verdad nos encontramos con Jesucristo, no solamente se trata de hacer una oración de que repitas: te acepto como Señor y Salvador, sí, perdón, ok, y ya. No, porque Él conoce nuestro corazón y su palabra dice que el que creyere, ¿verdad?, que con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa. Cuando de verdad tú crees que Jesús dio su vida por nosotros y derramó su sangre por nosotros y verdaderamente lo aceptas como tu Señor y Salvador, va a haber una transformación en ti. Es casi imposible encontrarte verdaderamente con Él y que no haya una transformación en tu vida. En algunas personas la transformación tal vez va muy poco a poquito, lentamente, despacito. En algunas otras la transformación es inmediata y es muy notoria. Sin embargo, debe haber algún cambio. Entonces, tenemos el caso de aquella mujer que, estando en pecado y en los tiempos de la antigüedad donde el pecado
se pagaba con muerte, ¿verdad? Ella la encontraron, no sé si en adulterio o fornicación, creo que adulterio, y entonces la iban a apedrear. Y le preguntaron a Jesús, ¿qué hacía? Entonces Jesús dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. No hay alguien que no peque. Todas las personas pecamos. No somos perfectos, no somos Jesús. Tendemos a pecar o a equivocarnos. La diferencia la hace el arrepentimiento. ¿Te quedas con tu pecado y sigues en tu camino? ¿O te arrepientes y te transforma el Señor? Entonces, dice que él mientras tanto estaba escribiendo en la arena. Cuando él levanta su mirada le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Todos se han ido. Jesús le dice, vete y no peques más. Entonces Jesús le permitió que su pecado de muerte fuera perdonado. Ya es perdonada. Ahora hay algo que le está diciendo, vete y no peques más. Eso quiere decir que cuando cada tarde que yo te invito a hacer una oración y te digo, mira, vamos a hacer esta oración para que aceptes a Jesús en tu corazón, esta es la oración más importante que vas a hacer, es necesario que la hagas de corazón porque esto significa que tu nombre, ¿verdad?, está escrito en el libro de la vida, que cuando Jesús venga tú te vas a ir con Él, que lo estás aceptando. Pero si verdaderamente esta oración es de corazón, nuestro corazón comienza a ser transformado porque es una invitación a que Jesús y su Espíritu Santo entren en nosotros y habiten en nosotros. Y nosotros somos esa casa que ha estado tal vez sucia, contaminada, y Él llega y llega limpiando, llega sanando, llega haciendo una limpieza. Y cuando Él llega haciendo esa limpieza, pues va sacando tal vez enojo, coraje, ira, pleito, contienda, chisme. Bueno, va limpiándonos, a veces poco a poco, a veces rápidamente. Entonces, somos hijos de Dios y al ser hijos de Dios, nuestros frutos deben ser frutos dignos de arrepentimiento, frutos de amor. Debe ser notorio que Jesús está en nuestro corazón. Entonces, en esta palabra que estamos leyendo en Isaías 30 dice, ay de los hijos, porque por eso te decía yo, no estamos hablando de la gente que aún no conoce de Dios, estamos hablando de los hijos de Dios. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Entonces quiere decir que pecan y añaden más pecado y añaden más pecado. Cuando tú ya eres un hijo de Dios, quiere decir que tus pecados ya habían sido perdonados. Quiere decir que tú ya habías venido al arrepentimiento. Entonces, como yo te digo, sí, venimos al arrepentimiento y pues no somos personas perfectas. Muchas veces vamos a volver a caer en algún pecado. Pero hay pecados que son tal vez lo comunes, que para cuando acordaste, ya reaccionaste. Pero también el Espíritu Santo nos redarguye y hace que, Señor, perdóname, sé que no debía haber hablado de esta forma, sé que no debí reaccionar así, sé que mi comportamiento no estuvo bien. Pero es algo diferente a aquellos pecados que nosotros los estamos meditando, que llega el dardo del enemigo, como por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Una infidelidad. Para una infidelidad no es un pecado que reaccionaste y pasó. Una infidelidad normalmente es un pecado que primero entra por los ojitos, viste a la persona, te echó una miradita, te echaste una platicadita, empezó en tu mente y tú lo dejaste crecer. No lo desechaste, le fuiste dando entrada poco a poco, ese pecado ya estaba en ti. En algún momento se consumó. Entonces, ahí dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová. ¿Ya eres hijo? ¿Qué estás yendo, por ejemplo, a un lugar, a un centro nocturno de prostitución, de cosas así? Para eso tuviste todo el camino para llegar hasta ese lugar, antes de ir a cometer ese pecado. Entonces, quiero hacer énfasis en lo que te estoy platicando por una razón. Dice, aquí hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu.
añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto. Entonces, aunque obviamente estamos hablando de una palabra profética que Isaías, antes de que viniera Jesús, le estaba dando al pueblo de Dios, una advertencia, pero la palabra es viva, la palabra siempre podemos utilizarla todo el tiempo. Esa palabra nos puede servir incluso para, o el Señor quiere hablarte de algo, aquí está su palabra, dice, que se apartan para descender a Egipto. En nuestra vida común, cuando nosotros venimos de una vida de pecado, nos acercamos a los pies de Cristo, mucha gente dice, ay, ¿verdad? Como si te sacaran del mundo, ya no soy parte del mundo, ahora, ¿verdad? Soy parte del reino celestial, del reino de Dios. Pero también mucho se dice que se compara el mundo a lo que vivías antes, a la vida de pecado que vivías, a que estabas en Egipto. ¿Por qué en Egipto? Porque el pueblo de Dios, cuando estaba en Egipto, era esclavo de Egipto. Y cuando nosotros vivimos una vida apartada de Dios, llena de pecados, haciendo todo lo que no le agrada a Dios, somos esclavos de ese pecado. Entonces, por eso es que se compara con Egipto. Dice que se apartan para descender a Egipto. Y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón. ¿A quién podríamos comparar a Faraón? Pues al enemigo que tenemos, a Satanás, al que te hace presa, dice, y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. El amparo, en la sombra de Egipto en confusión. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros decidimos apartarnos de la palabra de Dios, apartarnos de su Espíritu Santo, apartarnos de Él e irnos a Egipto, al mundo mundial y volver a hacer las cosas que antes hacíamos, después normalmente no nos va nada bien. Supongamos, ahorita que estábamos hablando de las infidelidades, supongamos que tú tienes un esposo o una esposa, una familia muy bonita, pues no sé, van juntos a adorar a Dios, tienen algo hermoso, ¿verdad? Y de pronto uno de los dos empieza a poner su miradita ahí afuera y como yo te decía, vas dejando entrar muchas veces por los ojitos, por el oído, los hombres por lo regular es por la vista, ¿verdad? Me atrae aquella mujer. Las mujeres somos mucho del oído, ay, qué bonito habla, ay, qué... La cosa es que le estamos dando entrada a algo allá afuera. Y entonces decidimos, ya no quiero orar, porque ya no quiero que Dios me diga nada, porque no quiero que me juzgue, porque mejor empiezo a juntarme con otro tipo de personas y empiezo a escuchar sus consejos y mira, tal vez te dirán algunos, yo traigo 2 o 3. No, yo he tenido tantas en el transcurso del matrimonio y mi señora ni se ha dado cuenta. O viceversa, ¿no? Ay, amiga, ¿qué te cuento? ¿Qué estás haciendo ahí con ese, no? Ay, sal y disfruta un rato. Bueno, entonces estamos abriendo nuestro oído para buscar consejo, como dice aquí, en alguien de afuera. Peor, ¿verdad? A veces las mismas amigas, ay, sí, ven amiga, vamos con una señora que te haga un trabajito, que te diga lo que está pasando. No, solamente están ahí para destruir tu casa y tu familia. Pero bueno, porque dice aquí, ¿verdad? Que buscaron consejo y no del Espíritu Santo, no de Dios, ya siendo hijos de Dios. Entonces, dice que esto les va a ser para vergüenza. ¿Por qué para vergüenza? Porque cuando tú dejas entrar ese pecado a tu casa, mira, Satanás te ayuda a esconder ese pecado mientras le conviene. Pero de pronto, justamente cuando ya las cosas se te van a complicar con la otra persona y ya mejor la quisieras dejar y te estás dando cuenta que mejor no quisieras dejar a tu esposo o a tu esposa, ahí es donde todo sale a la luz. Y en ese momento te das cuenta que no querías dejar a tus hijos, que no querías dejar a tu esposa, que no querías dejar tu familia, que no querías perderlo todo, pero es muy tarde. Te es, como dice aquí, para vergüenza. Esa es para confusión. Aquello a lo que tú te habías cobijado no va a estar ahí para ti.
Incluso casi siempre aquellas mujeres que llegan a la vida de un hombre casado, por lo regular no se quedan en su vida, solamente destruyen todo lo que tiene y se van. Y si se llegan a quedar es para amargura, porque toda la vida están con la preocupación de que les hagan lo mismo que le hicieron a la primera esposa. Y todo el tiempo está el por ti dejé mi esposa, por ti dejé mis hijos, por ti lo perdí todo. Entonces, cuando ya nosotros estamos en el Señor y nosotros decidimos mal y nosotros decidimos el hacer lo malo delante de Dios y el decir, total, ¿qué tanto puede pasar? Pues yo quiero decirte que sí pasa y pasa mucho. Pasa que se cumple una palabra de la Biblia, que parece que no la tengo por aquí, pero que habla acerca de cuando nosotros dejamos la habitación vacía. Que si nosotros, perdón, estaba tratando de buscar la cita, pero no la tengo en la mano. Pero habla, ¿verdad?, de que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y después nos volvemos al mundo, dice, cuando nosotros ya fuimos libres de eso, dice que ese demonio que sale va y anda por lugares vacíos, por lugares como desiertos, y después dice, voy a regresar a mi casa, y la encuentra barrida y adornada, y se trae otros 7 peores que él. Y dice su palabra que entonces él viene a ser el estado peor que el que tenía. ¿Por qué? Porque si antes de venir a los pies de Cristo, antes de ser llamado su hijo, pues tal vez eras, no sé, alcohólico. Bueno, llegas a los pies de Cristo y Dios dice, ya no vas a necesitar esto, ya no tienes que andar todo el tiempo borracho, ahora no lo vas a necesitar, ya te limpió de eso, te hizo libre. Y eso era causado por un demonio que te tenía todas las noches tirado en las banquetas o haciendo cosas que tú mismo no querías y no podías dejar esa adicción, pero ya la dejaste. Ok, pero cuando tú vienes a los pies de Cristo, ese lugar, ese espacio en tu corazón debería de ser lleno del Espíritu Santo. Deberías de estar lleno de Él. Pero cuando no hay esa llenura, cuando solamente quedó el vacío, ese demonio dice, regresaré a mi casa. Cree que tú y yo somos su casa, porque como tanto tiempo habitó, porque Dios nos compara a nosotros como un templo, dice que somos templo del Espíritu Santo, también nos compara como una casa. Por ejemplo, cuando dice que la casa tiene que estar cimentada en la roca es Cristo y la casa somos nosotros, tiene que estar cimentada ahí para que no seamos tumbados. Entonces, cuando no estamos bien cimentados en Cristo, cuando nos vamos de nuevo al pecado, ese demonio regresa y ya a lo mejor ya no solamente viene el alcoholismo, sino que ahora vienen otras adicciones, ahora vienen otras cosas. Entonces dice aquí esta palabra que estamos leyendo, Isaías 30, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Bueno, esta parte, ¿verdad? Quería explicárselas acerca de Isaías 30, que podemos, ¿verdad? Dios puede darnos diferentes revelaciones usando su palabra. Pero creo que era importante porque, por ejemplo, últimamente Dios me ha estado llevando mucho a hablar acerca de los últimos tiempos. Y mucho hablamos de la salvación, ¿verdad? ¿Y qué se necesita para ser salvo? Bueno, pues que creas con todo tu corazón, que lo confieses con tu boca. Pero
Tal vez gente podría confundirse con que, ok, pues nada más hago la oración y sigo mi vida tal cual. Entonces no fue de corazón, porque no hubo una transformación, porque cuando verdaderamente nos encontramos con Jesús, Jesús lo cambia y lo transforma todo. Muchas veces Dios en su misericordia te va a llevar a hacer esa oración. Tal vez en ese momento no cambie nada, pero con el tiempo el Señor te va a traer de nuevo a su camino, va a traerte a Él. Entonces, bueno, acabamos de leer Isaías 30. Dice, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia. Perdón, es que no supe dónde hice la pausa exactamente. Ok, bueno, estaba en la parte, me voy a regresar tantito, donde dice, que dicen a los videntes, ¿verdad? Que ya son hijos de Dios, pero que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profetices lo recto, sino cosas halagueñas. ¿Esto qué significa? Eso significa que muchas veces nosotros podemos estar metidos en una iglesia, escuchando palabra, pero la verdad es que solo estamos escuchando lo que queremos escuchar. Seguimos a alguien para que nos diga cosas bonitas, para que nos profetice todo el tiempo que nos va a ir bien, que nos profetice bendición, que pues como digamos así un motivador. Y sí es bien bonito ser motivadores y motivar a las personas y ser positivos. Yo no veo que Jesús haya sido una persona negativa, claro que no. Pero también tenemos que hablar la verdad. ¿De qué te sirve que yo te profetice pura bendición si estás en adulterio? Y si la verdad no te va a ir bien, porque estar en adulterio trae maldiciones. Y no solamente trae maldiciones. Cuando el Señor venga, si el Señor viniera hoy, ¿tú crees que no te va a pedir cuentas por ese adulterio? Entonces dice aquí que no nos profeticen, díganos cosas halagueñas. Y como hijos de Dios, cuando nos toca dar la palabra, pues si lo estamos haciendo por dinero, si lo estamos haciendo por fama, si lo estamos haciendo por caerle bien a la gente, bueno, pues sí, ¿verdad? Diles cosas bonitas y a lo mejor vas a tener bastantes seguidores y a lo mejor te van a empezar a pagar por ello. Pero cuando lo que nosotros estamos buscando es la salvación de la persona, que la persona no se pierda, nuestro deber es decirle lo que la Biblia dice y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y nos dirija para decirles las cosas como son, y aunque a veces no caigamos tan bien, aunque a veces digan, ay, o sea, es que está muy fuerte, es que no, pero es la verdad, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, dice aquí que decían, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagueñas, profetízanos mentiras. Pero por esto el pueblo de Dios tuvo que ir 70 años a cautiverio. Lo perdió todo por estas palabras, porque sus profetas les decían cosas bonitas. Te va a ir muy bien, cuando les iba a ir re mal porque estaban en pecado. Dice que ellos decían, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de vuestra presencia al Santo de Israel, o sea, a Dios. Por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechaste esta palabra y confiaste en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto, será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. Dice, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, hecho pedazos y que ya no sirva para nada. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisiste.
Mira, yo vengo a ti este día a hablarte de mi amado Jesús, a decirte que tenemos un Dios de amor, a decirte que tenemos un Dios que restaura familias, que restaura hogares, que quita adicciones, que sana corazones, que sana enfermos, que aún resucita muertos. Aún Dios sigue haciendo milagros. Si tú te acercas el día de hoy al Señor, Él puede hacer grandes cosas en tu vida y transformarla para bien. Dice aquí que vengas en paz, que vengas con lazos de amor, que vengas a buscarle en quietud y en paz, como dice aquí. En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud, en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisiste. Hola. Yo sé lo que es eso. Esperar hasta tocar fondo. Estar distraído, estar en la fiesta, estar por aquí, estar por allá, distraidísimo, no queriendo saber nada de Dios. Pero cuando tocaste fondo, cuando ya viste que lo perdías todo, ya no puedo más. Mejor sí quiero conocerte. Pero hay otros que todavía esperan a tocar un fondo más profundo. ¿Qué necesitas que te suceda para acercarte al Señor? ¿A quién necesitas perder? ¿Qué necesitas que pase a tu alrededor para que tú comprendas que el Señor Jesús está tocando la puerta de tu corazón y quiere traerte a salvación? Créeme, para Él es mucho más importante que tu alma se salve, que tú tengas salvación y vida eterna, a que si las riquezas, a que si la salud, a que si la casa que tienes, el trabajo que tienes, lo que puedas tener, lo que puedas perder, no se compara con perder la salvación, con no ser salvo. Entonces, dice que aquí a ellos les decía, ¿verdad? En quietud, en confianza, tranquilamente podías venir. Dios los llevó a la tierra prometida donde fluía la leche y la miel. Solo les dijo, no hagas estas cosas. No busques ídolos, no hagas hechicería, no te vayas a hacer lo que están haciendo los de tu alrededor. Pero no hicieron caso. Por eso dice aquí, y no quisiste, sino que dijiste, no, antes huiremos en caballos. Por tanto, vosotros huiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos. Por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. Un millar huirá de la amenaza de uno, a la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mastil en una cumbre de monte y como bandera sobre una colina. ¿Y qué necesidad había si Dios había dicho, o Dios dijo para sus hijos, que por un camino entrará el enemigo y por 7 saldrán huyendo, que ninguna arma forjada podrá en contra de nosotros, que incluso condenaremos toda lengua que se levante en contra de nosotros, que cuando nosotros vamos con el camino derechito con el Señor, ni siquiera puede haber agüero o adivinación contra sus hijos? Pero cuando nosotros nos ponemos a abrirle todas las puertas a Satanás por medio del pecado, pues vienen cosas peores de las que pensábamos. Dice, por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que en Él confían. Él está esperando tener piedad de nosotros. Él está queriendo tener misericordia de nosotros. Dice, bienaventurados los que confían en Él. No tendríamos nosotros que estar preocupados por todas las cosas malas que puedan suceder a los que se apartan del Señor. ¿Por qué tendríamos que estar preocupados si somos sus hijos? Si su misericordia se renueva todos los días, si sus pensamientos son de bien y no de mal para sus hijos, si su palabra dice, no he visto justo desamparado ni sus hijos que mendiguen pan. Gracias. Él está con nosotros, nos ama. Dice, ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados.
sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. ¿Y cuál es el camino? Jesús es el único camino. Este es el camino. ¿Cuál? Jesús. Andad por él. Anda por el camino de su palabra. Anda por el camino de Jesús. Y no eches a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata, y las vestiduras de tus imágenes fundidas de oro las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Mira, cuando el verdadero conocimiento de la palabra de Dios llega, tú te vas a dar cuenta que la idolatría, que todas esas cositas en las que has confiado, la medallita que traes puesta, el monito, la monita que tienes ahí en tu casa, que tú la ves tan hermosa y que piensas que es algo divino, te vas a dar cuenta que solamente es algo que un hombre más hizo para ganar dinero y te lo vendió y lo metiste a tu casa. Y en lugar de estarle orando a Dios, le estás orando a ese objeto. Cuando de verdad tú te pones a conocer la palabra de Dios, te das cuenta que Dios es un Dios celoso, que quiere la adoración solamente para Él. Y que solamente por medio del Padre, Hijo, Espíritu Santo es que nosotros, dice su palabra, que todo lo que pidiésemos en su nombre, Él nos lo dará. ¿En nombre de quién? De Jesús. En ninguna parte de la Biblia te va a decir que tú pidas en nombre de algún santo, de alguna mujer, por más que tú le tengas respeto. Solamente en el nombre de Jesús, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hay un solo Dios, no hay más. Bueno, dice, entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata, tus ídolos, lo que tienes ahí. Y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro, las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Peor aún, gente confiando en la misma muerte. Pero cuando de verdad te encuentras con Jesús, vas a agarrar ese mono llamado muerte, porque no tiene nada de santa, y la vas a derribar y la vas a echar fuera de tu casa como trapo asqueroso, dice. Le dirás, sal fuera. Y el Señor te dará el valor, porque Él dice, yo te he dado poder y te he dado autoridad, aún para echar fuera demonios, y lo que has metido a tu casa es un demonio. Y Él te va a dar la autoridad para que tú lo saques y lo quiebres y lo desmenuces, y tengas la paz de saber que estás protegido por Dios, que Él te va a guardar a ti, a tu casa y a tu familia, y no vas a tener que estar preocupado. Dice, las apartarás como trapo asqueroso y les dirás, sal fuera. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera, cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante, y pingüe tus ganados en aquel tiempo serán aceptados en espaciosas dehesas. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventando con la pala y criba. Y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Me voy a quedar aquí tantito para decirte algo. Cuando nosotros hacemos esto, cuando nosotros de verdad nos enamoramos de Jesús y sacamos toda esa basura en la que antes nosotros creíamos, viene la bendición. Porque cuando aquí dice que va a enviar la lluvia a la sementera, nos está hablando de una bendición económica. En los tiempos de antes la mayoría de gente pues vivía de lo que sembraba. Si no había lluvia, es más, simplemente en la actualidad lo hemos visto. Cuando no hay lluvia, cuando no hay agua, cuando nuestras ciudades han tenido que pasar por escasez de agua, la gente anda hasta piojosa, perdóname la expresión, pero no tienes agua para bañarte, los baños están sucios, la ropa no hayas cómo lavarla, preocupado por las cosas más básicas. Ahora los alimentos se incrementan de valor, porque si no hay agua para regar, para sembrar, los animalitos se mueren. Ese súper encarece
el alimento. Entonces, ¿qué es lo que hay en automático? Pobreza. Cuando hay falta de agua hay pobreza. Pero aquí dice, entonces dará el Señor lluvia a tu sementera. Entonces vendrá la bendición de Dios y tu economía va a mejorar. Y no solamente tu economía, porque cuando mejora, dice también habrá, cuando siembres la tierra y dará pan del fruto de la tierra. Cuando sale ese trigo, ¿verdad? Hay alimento. Que no estés preocupado por qué le voy a dar de comer a mis hijos. El refrigerador está vacío. En la cartera no traigo nada. La cuenta está vacía. Y no te voy a decir, uy, es que ya nada más conoces a Dios y te volviste rico. No, muchas veces pasamos por procesos. Muchas veces incluso podemos ver que de los hijos de Dios que se habla en la Biblia, por ponerte un ejemplo, Abraham, era un hombre súper bendecido, pero muchas veces su corazón fue probado. Déjalo todo, vuelve a empezar. Y lo volví a bendecir. Entonces no quiere decir que nunca pasamos por un tiempo difícil. A veces los pasamos, Dios nos permite, prueba nuestro corazón. Prueba si verdaderamente nuestro corazón lo ama a Él o ama la economía nada más o ama las bendiciones. Pero una vez que pasamos esas pruebas, viene esa bendición de Dios. Si nosotros estamos haciendo bien las cosas conforme a la voluntad de Dios, el Señor también trae bendición. Hace poco leíamos una palabra muy bonita que dice que consagraremos nuestros negocios y que consagraremos todo a Él y que Él dará. Aquí está, dice, pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová. No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. ¿Quiénes? Dice, los que estén delante de Jehová. Aquellos que estén haciendo las cosas rectas conforme a la voluntad de Dios, hay bendición para sus hijos. Aquí lo dice, ¿verdad? Entonces el Señor dará lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra y dará pan del fruto de la tierra y será abundante. La bendición de Dios será abundante, dice, aún para tus ganados. En aquel tiempo serán apacentados en espacios, en lugares espaciosos. Tus bueyes y asnos que labran la tierra comerán grano limpio. Aún tendrá cuidado de todo lo que nosotros tenemos. Aún nos multiplicará en todo. Y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de aguas. Es el día de la gran matanza cuando caerán las torres. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Bueno, aquí nos está hablando, recordemos que también estamos hablando de palabras proféticas, palabras que también le estaban sucediendo en aquellos tiempos al pueblo de Dios. Recordemos que el pueblo de Dios fue por 70 años al cautiverio. Tuvieron una herida, después fueron sanados. Y también así, ¿verdad? En los tiempos finales, pues también va a haber cosas duras, pero para sus hijos, salvación y vida eterna. Dice, he aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego, devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Su aliento cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndolas errar. Vosotros tendréis cántico como de noche, en que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va con la flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Porque Asiria, que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada.
y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos y con arpas. Ay, qué hermoso. Y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Porque Tofet ya de tiempo está dispuesto, preparado para el rey, profundo y ancho, cuya prisa es de fuego y mucha leña. El soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende. Bueno, recordemos que Dios es un Dios de justicia. Es un Dios que hará justicia, que no sabemos el día ni la hora, pero sabemos que en algún momento Dios va a venir por sus hijos y que hará justicia. Pero sabes algo que me llama la atención, porque aquí, ¿verdad? Como llama de fuego y todas esas cosas, habla de mucho parecido a como en Apocalipsis describen a Jesucristo. Pero dice aquí, porque Asiria que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada. Con la voz de Jehová será quebrantada. Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Entonces, algo que quiero aprovechar para decirte con estas palabras es la importancia de la alabanza. Nuestra lucha de nosotros, ¿verdad? No es contra carne ni sangre. Nosotros no tenemos por qué hacernos de enemigos porque hacen cosas malas, porque le sirven a Satanás, porque ahí andan con sus hechicerías y brujerías y cosas así. Nosotros no somos Dios para juzgarlos. Nosotros somos hijos de Dios para pedirle a Dios: ten misericordia de ellos, que tu misericordia les alcance. Pues dice su palabra que nosotros debemos amar a nuestros enemigos, de bendecir a nuestros enemigos, hablando de la carnita, hablando de lo espiritual. Nuestra lucha es con lo espiritual y Dios nos ha dado autoridad sobre los espíritus. Dios nos ha dado autoridad para echar fuera demonios. Dice su palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes, contra cosas, contra ejércitos. Pero ejércitos, pues, satánicos, pero también podemos recordar, ¿verdad?, que Dios tiene su propio ejército, que Él envía muchas veces cuando nosotros estamos orando o adorando o alabando, Él envía a sus ángeles a pelear por nosotros. Tenemos ahí, creo que era Eliseo, que venían muchos en contra de él y su siervo estaba bien preocupado y le dijo: muéstrale, Señor. Y entonces vio que había carros de fuego y que eran muchos más los que estaban con ellos que los que estaban contra ellos. Dios también envía ángeles a nuestra defensa. Dios también nos defiende. Entonces, ¿cuáles serían nuestras armas? Aquí dice algo bien interesante. Dice: cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos y con arpas. En batalla tumultuosa pelearán contra ellos. Muchas iglesias han dejado de danzar, han dejado de alabar a Dios y están, cuando no saben que cada movimiento que nosotros hacemos con nuestras manos, incluso cuando nosotros usamos, por ejemplo, un manto para danzarle a Dios, son como golpes a Satanás. Cada que nosotros agarramos un pandero y le damos duro adorando a Dios, son golpes para el enemigo. No tengamos por poco el arma de guerra que tenemos en la alabanza. Recordemos cómo cayó Jericó. No fue con un ejército, fue rodeándolo con alabanza, con gritos de júbilo. Son armas que nosotros tenemos espiritualmente. Nuestras armas no son las mismas armas del mundo. Nuestras armas son espirituales. La alabanza es algo importante en la guerra espiritual. Por eso dice aquí: cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será
con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Bueno, dice, porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña. El soplo de Jehová, como torrente de azufre, lo enciende. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda. Si nosotros ya somos hijos de Dios, ¿qué vamos a andar buscando ayuda de parte del enemigo? ¿Sabes? Me recuerda algo. Yo te he dicho, ¿verdad?, que nuestras luchas no son contra carne ni sangre. Y también te comento que Dios nos ha dado autoridad para echar fuera demonios. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda. Se ha puesto muy de moda que muchas veces para echar fuera un demonio, antes quieren ponerse a platicar mil cosas y que el demonio les enseñe para después ir y sacar otros. Pero yo te hago una pregunta de una enseñanza que me dio el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no te puede revelar lo que hay en esa persona y no te ayuda a sacar ese demonio, ¿tú crees que lo correcto es que otro demonio te ayude? ¿Tú crees que lo correcto es que el demonio te enseñe lo que el Espíritu Santo te tiene que enseñar? Entonces yo creo que desde ahí, párate tantito y deja la liberación para alguien más, porque necesitas conectarte más con el Espíritu Santo y recordar la autoridad que Dios te ha dado y recordar que es el Espíritu Santo quien nos enseña, porque Apocalipsis nos habla de una iglesia que estaba llevando una doctrina de demonios, que estaba siendo enseñada por demonios. Y aquí nos dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Cuidado en esta parte, porque aunque el Señor nos ha dado esa autoridad para echar fuera demonios, y hay gente que necesita liberación, y a nosotros nos corresponde orar por esas personas. Sí. Pero la ayuda viene de nuestro Dios. La mejor arma que nosotros seguimos teniendo es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Jesús ya lo hizo. El que hace la liberación realmente es el Señor. Nosotros solamente somos esa boca que el Señor va a usar. Y no se nos puede olvidar jamás el amor a las almas. No se nos puede olvidar que lo que estamos echando fuera es un demonio, pero a la persona la tenemos que amar. Porque si nosotros empezamos en liberación, gloria a Dios, pero si queremos ver demonios en todo, no. Tenemos que ver a Dios en todo, tenemos que ver su amor en todo. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Nuestra confianza siempre tiene que estar puesta en Dios. Pero Él también es sabio y traerá el mal, y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. ¿Qué nos tenemos que preocupar nosotros por defendernos si tenemos un Dios todopoderoso que nos defiende? Dice que Él es sabio y que traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos más bien por no hacer el mal, por no hacer iniquidad, por no estar viviendo una vida de maldad, para que Dios no se levante en contra nuestra. Y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Bueno, también dice su palabra, maldito el hombre que confía en el hombre.
que nuestra confianza tiene que estar en Dios, porque hay una maldición si nosotros nuestra confianza la ponemos en el hombre. Tú no puedes poner tu confianza en aquel que te da la palabra. Es que la da bien bonito, pero es un hombre igual que tú y yo. No podemos poner la confianza ni la mirada ni en el sacerdote, ni en el pastor, ni en el que predica, ni en aquel hombre o mujer que tiene ese don de sanidad que Dios usa tremendamente. Sí, Dios es quien hace el milagro. Dios es quien tiene que recibir la gloria. Nosotros no podemos poner nuestra mirada en el hombre. Es que para que venga, para que me ayude y ahí estás. Ay, no. Somos hombres y mujeres que amamos a Dios, que es Dios quien está usando nuestra vida, pero la mirada siempre tiene que estar puesta en Dios, porque si tú pones la mirada en cualquier humano, si tú pones la mirada en mí porque te estoy hablando bonito, te perdiste. Si tú pones la mirada en aquel que te predica o en aquel que Dios está usando tanto, te perdiste. La mirada tiene que estar puesta en Dios. Si Dios verdaderamente sigue haciendo milagros, sigue sanando cáncer, sigue sanando enfermedades incurables, sigue haciendo grandes cosas. Pero aquí dice, ¿verdad?, que nosotros no podemos poner nuestra confianza en otros. Dice, porque los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. No quiere decir que no nos podamos acercar a alguien que sabemos que Dios usa para pedirle una oración, para pedirle un consejo, para escuchar la palabra que nos da. Lo que quiere decir es que nuestra admiración, nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra mirada es para el Señor, no para las personas. Porque Jehová me dijo a mí de esta manera, como el león y el cachorro del león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Entonces, yo te decía, cuando nosotros decidimos dejar lo que antes creíamos, no tenemos que estar preocupados, porque tenemos un Dios que nos cuida, que nos protege, que no se va a acobardar, que así como dice aquí, ¿verdad?, cuando está el león y su cachorro de león, sí, podrán venir muchos hombres y rodearlo, pero ese león no se va a amedrentar. Y el león de Judá, que es nuestro Dios, que es Jesucristo, no se va a amedrentar. Aunque se levanten brujos y hechiceros y adivinos y se levanten desde otras partes, el Dios que nos defiende no se va a hacer para atrás. No se va a amedrentar, no va a decir, son muchos, ¿cómo voy a cuidar a mi hija? Mira, esto hace nuestro Dios. Él nos cuida, Él nos protege, Él nos guarda en el hueco de su mano. Dice que Él ampara, que Él nos libra, que Él nos preserva, que Él nos salva. Volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Es decir, aunque nosotros ya nos hayamos ido por un mal camino, nos hayamos alejado de Dios, dice Él, vuelve. Porque esta palabra que nos está dando, nos está hablando mucho de cuidado, ¿verdad?, con aquellos, ay de los hijos que se apartan de Jehová. Y Él dice en esta palabra, vuelve. Vuelve a aquel contra quien te rebelaste. Vuelve, te dice el Señor, vuelve a mi camino porque yo quiero cuidarte, porque yo quiero guardarte, porque yo quiero preservarte, porque yo quiero defenderte.
Porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. ¿Qué dice aquí? Que en ese día que de verdad vengas con arrepentimiento de corazón, vas a dejar esa idolatría, dice. Arrojarás esos ídolos de plata y de oro que han hecho manos pecadoras. Manos pecadoras. ¿Por qué manos pecadoras? Porque alguien, un hijo de Dios que ama profundamente a Dios y que conoce su palabra, no se pondría a hacer ídolos como negocio, porque sabe que está mal. Entonces dice que han hecho vuestras manos pecadoras. Entonces caerá Asiria por espada, no de varón, y la consumirá espada, no de hombre, y huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán tributarios. Y de miedo pasará su fortaleza, y sus príncipes con vapor dejarán sus banderas, dice Jehová, cuyo fuego está en Sión y su horno en Jerusalén. Esto hablando de los enemigos, ¿verdad? Entonces caerá Asiria por espada, no de varón, y la consumirá la espada, no de hombre, sino de Jehová de los ejércitos, que desenvaina espada para defender a sus hijos. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedal, como sombra de gran peñasco en la tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que le ven, y los oídos de los que le oyen, de los oyentes oirán atentos. Y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruindades, y su corazón fabrica iniquidad, para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. Cuando aquí nos habla, ¿verdad?, de un rey justo, en Isaías 32 dice, he aquí para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión. Este hombre es Jesucristo. Este es nuestro Dios, Jesucristo. Él es el Rey justo, Él es a que nosotros servimos. Él es nuestro Rey de reyes y Señor de señores. Él es quien cuida de nosotros. Él es quien hace que nuestros ojos puedan ver y que nuestros oídos puedan escuchar y estar atentos. Él es el que cambia nuestro necio corazón en un corazón sabio. Y Él es el que nos da incluso el poder hablar sabiamente o el poder hablar sin tartamudear. Y el que también nos permite discernir, porque aquí dice, el ruin nunca más será llamado generoso. Cuando nosotros no tenemos el Espíritu Santo, cualquiera nos puede engañar. Cualquiera puede venir y decirnos mentiras aún de Dios, de su palabra, porque no conocemos. Pero cuando nosotros ya estamos llenos del Espíritu Santo, Él está con nosotros, Él nos hace ver quién está haciendo trampa. Él revela lo que hay oculto en las personas. Incluso nosotros podemos toparnos con personas que son lisonjeras. Eso quiere decir que vienen a barbearte, a decirte cosas buenas. Y el Espíritu Santo nos revela incluso en su mirada, en sus palabras, lo que hay en esas personas. Por eso el ruin nunca más será llamado generoso.
ni el tramposo será llamado espléndido. Vamos a ver las personas como realmente son. Y vamos a ser transformados. Dice, las armas del tramposo son malas. Trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Muchas veces el enemigo va a levantar personas a nuestro alrededor solamente por el hecho de ser hijos de Dios. Pero el Espíritu Santo, mira, nos revela. Esa mujer que te está rodeando, llena de intriga, de chisme, de habladuría, de envidia, de esto. Ay, pero si me habla bien bonito. Sí, pero el Señor ya te está revelando en sueños. Ya te está revelando con su mirada. En la mirada nosotros podemos ver lo que hay. Dice, pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Aunque el enemigo a veces quiera despotricar de nosotros y levantarnos falsos y levantar cosas, dice el Señor, el generoso pensará en generosidades y por generoso será exaltado. Estamos en Isaías 32, ahora 9. Advertencia a las mujeres de Jerusalén. Mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz. Hijas confiadas, escuchad mi razón. De aquí a algo más de un año tendréis espanto, oh confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Temblad, oh indolentes, turbaos, oh confiadas, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio, golpeándose el pecho, lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas en que hay alegría en la ciudad de alegría. Porque los palacios quedarán desiertos, y la multitud de la ciudad cesará. Las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses, y ganados hagan majada, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Y cuando caiga granizo caerá en los montes, y la ciudad será del todo abatida. Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis libres al buey y al asno. Me voy a regresar un poquito aquí a esta parte, aprovechando que nos habla directamente a nosotras, las mujeres. Mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz, hijas confiadas, escuchad mi razón. ¿Qué nos dice aquí, verdad? Que escuchemos su voz. Que podrían venir tiempos difíciles, por ejemplo, ¿verdad? En Proverbios Dios nos habla de una mujer sabia, una mujer que está pendiente todo el tiempo de todo en su casa, pero obviamente nos habla de una mujer que tiene la sabiduría de Dios, porque dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, la obediencia a Jehová. Entonces esta mujer no es una mujer sabia, es una mujer indolente. Es una mujer que muy posiblemente no es una mujer de oración, no es una mujer que está buscando a Dios, no es una mujer que está cuidando de su casa. Dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus propias manos la destruye. Si nosotros ponemos nuestra mirada en el hombre y no en Dios, y podemos volver a nuestros esposos un ídolo, y en lugar de poner nuestra mirada en Dios, la ponemos en el hombre. Pero aquí acabamos de leer, ¿verdad? Que cuando nosotros hacemos eso, dice, los egipcios hombres son. Cuando nosotros confiamos en un hombre, dice, caerá el ayudador y caerá el ayudado. Y aquí dice, mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz.
¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Hey, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice su palabra. Si estás dormida, si estás nada más confiando en que porque ahorita todo está bien, todo estará bien, es necesario orar. Es necesario buscar la presencia de Dios, es necesario poner nuestra mirada en Dios, es necesario pedirle a Dios que nos guarde, que nos proteja, que proteja a nuestro esposo, que proteja a nuestros hijos, que proteja nuestra casa, nuestro bienestar. Porque dice aquí, mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz, hijas confiadas, escuchad mi razón. De aquí a algo más de un año tendréis espanto, oh confiadas. Dice que todas. Dice que las confiadas, que las indolentes, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Puede ser que puedan venir tiempos difíciles y que nosotros necesitemos estar preparados. Puede ser en lo espiritual, puede ser en lo físico. Lo que yo te quiero decir con estas palabras es que no nos confiemos solamente de lo físico, de lo material, de lo que nosotros podemos hacer o de lo que ya tenemos. Confiemos, pongamos nuestra confianza en el Señor, en que el Señor guarde todo lo que nosotros tenemos, en que el Señor proteja todo lo que nosotros tenemos, que no se nos duerma el laurel viendo series, chismes, sino que le dediquemos realmente tiempo al Señor, porque es el Espíritu Santo el que nos alerta. Es el Espíritu Santo el que nos puede decir, viene el ladrón, ponte a orar, ponte a ayunar, ponte a hacer esto. Incluso Él nos puede decir, ponte a hacer este negocio, o ponte a ahorrar, o ponte a guardar, o ponte a hacer algo, ¿no? Mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz, hijas confiadas, escuchad mi razón. De aquí a algo más de un año tendréis espanto, oh confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Temblad, oh indolentes, turbaos, oh confiadas. Despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio. Dice aquí, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio. Golpeándose el pecho, lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas en que haya alegría, en la ciudad de alegría. Porque los palacios quedarán desiertos y la multitud de las ciudades cesará, las torres y las fortalezas se volverán cuevas para siempre. Mira, cuando nosotros como hijas de Dios escuchamos, la voz de Dios, nos puede suceder lo que a la tsunamita. Recordemos que la tsunamita era una mujer que buscaba la presencia de Dios. Por eso le hizo una habitación a Eliseo, que era el hombre que portaba en ese tiempo la presencia de Dios. Recordemos que aún Jesús no venía y que entonces el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, la unción, había un ungido. Bueno, ahorita no, ahorita nosotros podemos buscar libremente la presencia de Dios, pero ella buscaba esa presencia. Y cuando vino esos años de escasez y de pobreza para el pueblo de Dios, por lo mal que estaban haciendo, dice que ella fue avisada y salió de ese lugar y se fue a morar a otro lugar. Y 6 o 7 años, pues creo que fueron 7, regresó. Y le fue regresado todo lo de ella, aún con el fruto, aún con el interés de esos años. Eso es lo que trato de explicarte con esta palabra. Que no estemos distraídas, que estemos en oración, que busquemos a Dios, que busquemos su presencia, que nos dejemos de religiosidades, de chismes, de pleitos, de contiendas, que busquemos a Dios en oración. Porque no sabemos lo que viene más adelante, y el que nos puede avisar lo que viene más adelante es Dios. El que nos puede dar las estrategias es Dios. El que puede cerrar ese vallado para que la destrucción no venga es Dios. Es Dios el que nos puede mover de un lugar a otro para que nosotros seamos bendecidas y no maldecidas. Así como sacó a Lot de Sodoma
cuando estaba por quemarse, hacia nosotros nos avisa, nos habla, somos sus amigos, pero dice que no seamos mujeres indolentes. Entonces esta palabra puede aplicar perfectamente si no estamos orando por nuestros esposos, por nuestra casa, por nuestra familia, si estamos distraídos, si estamos pensando solamente en lo exterior, si estamos pensando solamente en lo material. Tenemos que pensar en que Dios, ¿verdad? Y entonces, bueno, por aquí más adelante dice: dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis libres al buey y al asno. Dice su palabra que nosotros, sus hijos, seremos sembrados junto a corrientes de agua y que seremos como esos árboles plantados. Vamos a dar nuestro fruto, nuestro tiempo, y vamos a tener esas hojas verdes. ¿Cómo? Si estamos plantados junto a corrientes de agua. ¿Y quién es el agua? Jesús. Dice que cuando nosotros, si tomamos de su agua, nunca más tendremos sed, que de nosotros brotarán fuentes de agua viva. Jesús es esa agua donde nosotros tenemos que estar sembrados. Dice: el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Es Jesucristo quien nos va a dar esa paz. Él es el justo, el que nos justifica. Y mi pueblo habitará en morada de paz y en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Y cuando caiga granizo, caerá en los montes, la ciudad será toda abatida. Pero dice: pero dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis libres al buey y al asno. O sea, cuando nosotros somos como justos, como buenos. Isaías 33 dice: ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Aquí habla de moralmente, ¿verdad? ¿Cómo somos nosotros? Decimos ser sus hijos y estamos siendo justos, estamos siendo buenas personas o estamos aprovechándonos de otros. Ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado. Y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. ¿Cuántas veces hemos visto hombres puestos en puestos de eminencia que están haciendo lo malo delante de Dios, saquean a la gente, roban, bueno, pero todo parece que no está pasando nada? Pero aquí dice: ay de ti que saqueas, que nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, nadie contra ti la hizo, pero cuando acabes de saquear, serás saqueado. Cuando acabes de gobernar, cuando acabe ese puesto maravilloso que tienes, ¿cuántos no terminan en la cárcel? ¿Cuántos no terminan perdiéndolo todo, huyendo? Porque se cumple la palabra de Dios: cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros. A ti hemos esperado. Tu brazo de ellos en la mañana. Sé también nuestra salvación en tiempo de tribulación. Los pueblos huyeron a la voz del estruendo, las naciones fueron esparcidas al levantarte tú. Sus despojos serán recogidos como cuando recogen orugas. Eso quiere decir todos los bienes de aquellos son recogidos. Como mucho hablamos de despojos, por ejemplo, cuando iban a la guerra, David y así, que se traían todos los despojos, se traían todo el oro, la plata, sus bienes, sus vestidos, sus cosas preciadas. Eso es hablar de los despojos. Sus despojos serán recogidos como cuando recogen orugas. Correrán sobre ellos como de una a otra parte. Corren las langostas. Será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas. Llenó a Sión de juicio y de justicia. Y reinará en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro.
Para nosotros sus hijos, dice, va a reinar la sabiduría y la ciencia y la abundancia de salvación. Y el temor de Jehová, la obediencia de Jehová será nuestro tesoro. He aquí que sus embajadores darán voces afuera. Los mensajeros de paz llorarán amargamente. Las calzadas están deshechas, cesaron los caminantes. Ha anulado el pacto, aborreció las ciudades, tuvo en nada a los hombres. Se enlutó, enfermó la tierra, el Líbano se avergonzó y fue cortado. Sarón se ha vuelto como desierto y Basán y el Carmelo fueron sacudidos. Perdón. Ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Concebiste hojarascas, rastrojo daréis a luz. El soplo de vuestro fuego os consumirá, y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuegos. Oíd los que estáis lejos lo que ha hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Para los que están lejos, para los que no van a aceptarlo, para los que no van a hacer su voluntad, para los que han decidido que no quieren nada con Dios. Dice, vuestro fuego os consumirá. Serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Dice, escuchen esto los que están lejos, pero los que están cerca conocerán mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias. Dice, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Dice, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude de sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, éste habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar, de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Entonces, así como habla de que el malvado será como una hojarasca, será quemado, también nos habla de cómo debe ser nuestro comportamiento. Que incluso debemos tapar nuestros oídos para no escuchar cosas malas, cerrar nuestros ojos para no ver esas cosas malas. Dice, habitarán en alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Entonces dice que si hacemos su voluntad, si le buscamos a Él, si estamos con Él, no tenemos que estar preocupadas por los tiempos finales. Simplemente tenemos que estar orando y confiando e intercediendo por las demás personas que aún no le conocen. Pero aquí dice que habitaremos seguras. Y dice, tus ojos verán al Rey en su hermosura. Verán la tierra que está lejos. Tu corazón imaginará el espanto y dirá, ¿qué es del escriba? ¿Qué del pesador del tributo? ¿Qué del que pone en listas las casas más insignes? No verás a aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda que no comprendas. Mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave.
porque Jehová es nuestro juez y Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Dios es nuestro juez, Él es nuestro legislador, Él es quien nos salva. Ni siquiera tenemos que salir a defendernos cuando están levantando falsos en contra nuestra. La palabra de Dios dice, condenarás toda lengua que se levante en contra de ti. Te pueden levantar y dirán y todo, pero tú tienes quien te defiende. Tú tienes quien hable por ti. Tú tienes quien va delante de ti y te defiende. Tus cuerdas se aflojaron, no afirmaron su mastil, ni entesaron la vela. Se repartirá entonces botín de muchos despojos. Los cojos arrebatarán el botín. No dirá el morador, estoy enfermo. Al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. Dice, ira de Jehová contra las naciones. Acercaos naciones, juntaos para oír. Y vosotros pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. ¿Qué dice? Acercaos naciones para oír, para escuchar, que oiga toda la tierra. Porque Jehová está airado contra todas las naciones, e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará el hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. ¿De qué estamos hablando aquí? De los últimos tiempos. Acercaos naciones, juntaos para oír vuestros pueblos, escuchad toda la tierra, dice, porque Jehová está airado contra las naciones, e indignado contra el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellos serán arrojados, y sus cadáveres se levantará el hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos se disolverá. Y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como cae la hoja de parra, y como se cae la higuera. ¿Por qué sabemos que habla de los últimos tiempos? Porque aquí nos habla de Apocalipsis 6, 13, 14. Y Apocalipsis 6, 13, 14 nos habla de los tiempos finales. Y dice aquí en el 12, dice, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como la tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, y como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían los montes y las peñas, caed sobre nosotros. Escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, Jesucristo, y la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Ahora, ¿esta palabra es para los hijos de Dios? No. No, esta palabra en los tiempos finales. Aquí dice, ¿verdad?, que está airado contra las naciones, indignado contra todo el ejército de ellas. ¿Cuál ejército? El de Satanás. Pero sí es para la gente que no vino al arrepentimiento, sí es para la gente que se quedó. Porque en los cielos se embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra, y grande matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura.
porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Y sus arroyos se convertirán en brea y su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día. Perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada. Nunca jamás pasará nadie por ella. Y también seguimos hablando de los tiempos finales. Apocalipsis 14, 11. Dice aquí, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dice, oí una voz que decía desde el cielo, me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Entonces, mientras a sus hijos Dios les dice, bienaventurados. A aquellos que tendrán la marca de la bestia, dice que para ellos no habrá reposo ni de día ni de noche, para los que adoran a la bestia, a su imagen, ni a nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque mucha gente vive en el engaño que Dios es tan bueno, y sí lo es, pero Dios también es tan justo, y sí lo es, que hará justicia. Y si Él ha prometido que va a haber una vida eterna para los que lo han aceptado, para los que aceptaron su sacrificio, para sus hijos, y que habrá un infierno para Satanás y para los que decidan seguir su camino, es que lo habrá. Así lo dice su palabra, lo acabamos de leer, ¿verdad? Okay. También está en Apocalipsis 19:3. Lo voy a leer un poquito atrás. Dice Apocalipsis 19. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Porque sus juicios, es lo que yo te decía, Dios es muy bueno y ha preparado algo hermoso para sus hijos. Pero dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Dice, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y podría seguir porque la verdad Apocalipsis está bastante interesante. Dice, se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Llamarán a sus príncipes príncipes sin reino, y todos sus grandes serán nada. En sus alcázares crecerán espinos, y ortigas y cardos en sus fortalezas, y serán morada de chacales y patio para los pollos de las avestruces. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada y allá hallarán para sí reposo. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí buitres, cada uno con su compañera. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañero, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Y él les echó suertes y su mano les repartió con cordel para siempre. La tendrán por heredad.
de generación en generación morarán allí. Se alegrará el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. ¿Te das cuenta que al mismo tiempo de estarnos hablando de cosas tan duras, que de ese infierno que Dios ha preparado para Satanás y para todos los que le sigan, para toda esa gente, ¿verdad? Que cuántas veces incluso en estas grabaciones no le hemos hablado a los hechiceros, a los adivinos, a los adoradores de la muerte: hey, arrepiéntete. Dios quiere darte esa oportunidad, Dios quiere salvarte, Dios quiere darte salvación, vida eterna. Pero si deciden que no, esto que acabamos de leer, eso es lo que les espera. Porque tenemos un Dios justo. Pero en cambio aquí dice futuro glorioso de Sión para sus hijos, ¿verdad? Se alegrará el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decidad los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque las aguas serán cavadas en el desierto y los torrentes en la soledad. ¿De qué estamos hablando? Dice aquí Hebreos 12:12. Ok, dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Lo que hablábamos ahorita, ¿verdad? La salvación es por gracia, pero la salvación trae santidad, trae esa limpieza. Pero aquí también nos aclara, dice: seguir la paz con todos y santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y más abajo, bueno, no, hasta aquí me voy a quedar. Pero aquí habla de que ya que estamos en el camino de Dios, no nos dejemos contaminar. Aún como hijos de Dios podemos llegar a contaminarnos. Aquí lo dice, ¿verdad? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Ya somos hijos de Dios, ya tenemos a Jesús en nuestro corazón. Ya somos salvos, sí. Ahora dice: vete y no peques más. Ven y cuida esta salvación. Ven y cuida este regalo hermoso que Dios te ha dado. No te contamines. No te contamines con los chismes, con las críticas, con las habladurías. No te contamines con la amargura de los que te rodean. No nos contaminemos. Dice: mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios,
que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dice que sigamos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor, dice así. Bueno, seguimos. Y en Mateo 11:5 también nos habla. Nos habla de esta parte donde dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y nos vamos a Mateo 11:5. Y aquí es cuando le mandan preguntar a Jesús que si Él es el Mesías. Dice, respondiendo Jesús dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Esto es lo que pasa cuando Jesús llega a nuestras vidas, tanto en lo físico como en lo espiritual, ¿verdad? Él sigue haciendo sanidades, aún Él sigue sanando, porque su palabra nos dejó dicho: mayores cosas que las que yo he hecho, en mi nombre ustedes harán. Y no solamente lo dejó dicho para sus 12, la palabra de Dios es para todos nosotros. Aún Él, si tenemos fe, sigue haciendo sanidades. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Ahora, si esto también nos lo llevamos a lo espiritual, es Dios quien quita la ceguera espiritual para que nosotros podamos ver las cosas espirituales. Él es quien nos abre los oídos para que podamos entender su palabra. Porque como ayer leíamos, también hay un espíritu de estupor que se encarga de que leas la Biblia pero no entiendas nada. Escuches la palabra pero no entiendas nada. Pero cuando Jesús llega a nosotros, esto no sucede. Nos limpia, nos hace escuchar, nos hace ver, y como estaban muertos en el pecado, nos resucita, nos da vida. También lo encontramos en Lucas 7:22. Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Dice: en lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales en su guarida será lugar de cañas y juncos. Quiere decir que nosotros que estábamos en el desierto sin su presencia, en esa sequedad, cuando viene Jesús a nosotros, nos convertimos en lo que Él dice: el que tome agua de mí no tendrá sed jamás, sino que de él brotarán ríos de agua viva, fuentes de agua viva. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Jesús es el camino. Habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Quién es ese camino? Jesucristo. Aquí recordemos que 700 años aproximadamente antes de que Jesús viniera a la tierra ya se estaba profetizando de él. Por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Y así hemos terminado con la lectura de hoy. Bueno, pues si nunca has reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador,
a mí me gustaría acompañarte de esta oración. Y me gustaría que sea una oración de todo corazón, porque realmente Dios conoce nuestros corazones. Y Él quiere traerte con lazos de amor y no con lazos de temor. Él no quiere que vengas pensando, es que el infierno, es que me voy. Él quiere que vengas porque quieres conocerle. Todo lo demás es un regalo de Dios. Entonces, haz conmigo esta oración en voz alta. Señor Jesús, en esta hora vengo a arrepentirme con todo mi corazón de todos mis pecados y de toda la maldad y de todo lo malo que yo haya hecho, de todas aquellas cosas en las que te he fallado. Hoy te pido perdón. Hoy te pido que entres a mi corazón y me transformes y me cambies. Te pido que tu Espíritu Santo a partir de este momento también haga morada en mí. Hoy te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, de mi casa, de mi familia. Hoy me entrego a ti, Señor Jesús, con todo mi corazón. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y hoy te doy las gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias por elegirme, porque esto significa que cuando tú vengas por mí, yo estaré en esa vida eterna contigo. Y no tendré que estar preocupada ni tendré que tener temor por el infierno y por las cosas que pasarán en los últimos tiempos, porque tú tienes cuidado de mí. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, permíteme orar por ti. Espíritu Santo, te pido que seas tú dirigiendo esta oración. Cúbrenos con tu sangre preciosa, Padre. Guárdanos en el hueco de tu mano. Queremos darte gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias por derramar de tu Espíritu Santo sobre nosotros. Gracias por salvarnos. Gracias por preparar una vida eterna para nosotros, donde no existirá la muerte, donde no existe el dolor, donde no existe la enfermedad, donde te veremos cara a cara, donde estaremos contigo, donde veremos tu hermosura. Gracias, mi amado Jesús, por esa vida eterna. También queremos pedirte misericordia para aquellos que no han querido saber nada de ti, para aquellos que siguen con un corazón endurecido y que no quieren encontrarse contigo, para aquellos que tu palabra, por más que se les da, no quieren saber de ti. Que tu misericordia les alcance, Señor. También te oramos por aquellos, papito, que han tomado la decisión de seguirte y que vienen de cosas de mucha maldad. Que quites todo temor en ellos, que les cubras con tu sangre preciosa, que les guardes en el hueco de tu mano, que limpies sus corazones. Te oramos por aquellos que se han apartado de ti, Señor, que tu misericordia los alcance, que donde quiera que se encuentren, ahí tú los abraces y los vuelvas a traer a tu camino, Señor, a tu salvación, Padre. Te oramos que aquellos que estaban a punto de caer en pecado, los detengas, los sostengas en el hueco de tu mano, que no tengan que perderlo todo para venir a ti. Que los resguardes, Señor. Te damos gracias por la palabra que nos has dado el día de hoy. Te pedimos que esta palabra nos transforme y nos enamore de ti. Que quites todo espíritu de temor, incluso por nuestras familias, pues tu palabra dice, cree tú y serás salvo tú y tu casa, tú y tu familia. Y nosotros estamos creyéndote a ti, Señor, esa promesa que nuestros hermanos, nuestra casa, nuestra familia, viene a ti, Señor, que tú tienes el tiempo perfecto y correcto, que no partirán de este mundo sin haber venido a tus pies. Y te damos gracias por ello. Y te pedimos que nos des paz, gozo y alegría y que uses nuestras vidas para llevar la salvación a aquellos que la necesitan. Guárdanos y líbranos, Señor, de todo pleito, de toda contienda. Ayúdanos a estar en los lugares correctos, a las horas correctas y con las personas correctas. Ayúdanos, mi amado Rey, a ser librados de
todo ataque o contraataque del enemigo. Escóndenos en el hueco de tu mano. Que ese vallado que has puesto alrededor de nosotros sea un vallado de fuego que sea impenetrable. Gracias por guardarnos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues gracias por acompañarme. Nos vemos el día de mañana, primero Dios. Bendiciones.